Buenos días. Buenos días, paz del Señor. Y dicen que los cultos, los cristianos, somos aburridos, ¿eh? No hemos parado de reír, pero por el gozo del Señor. ¿Cuántos están gozando delante del Señor? Ahora viene otro tipo de gozo, y es el que hace que vengamos delante de la presencia del Señor para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen deseo de recibir y aplicar la palabra de Dios? Es el Señor mismo, como siempre estamos diciendo, hablando. Hace 3 días el Señor me dijo: mira, quiero que hables de la ansiedad. Eso es lo que hace 3 días me dijo el Señor. Quiero que hables de la ansiedad, porque hay cuadros de ansiedad, hay situaciones de ansiedad. Hace 2 días, eso hace 3, hace 2 días, mirando las noticias, curiosamente salió en las noticias que el 42% de la población sufre de ansiedad. Si eso es real y eso es verdad, y hay estudios que así lo están demostrando, por eso se está diciendo en las noticias, eso significa que aquí tenemos a 42, 45 personas con ansiedad. Alguien ha dicho que la ansiedad es un exceso de futuro. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a no llegar a final de mes. Tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, tenemos miedo al qué dirán de nosotros, al qué va a pasar, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a que nuestros hijos no sigan los caminos del Señor o pase cualquier cosa. Y este miedo y creo que ahí podemos todos de alguna forma identificarnos, toma el control de nuestra mente de tal manera que ya no solo influye en nuestra manera de pensar y de hablar, que en esos momentos no suele ser muy positiva, sino más bien suele ser negativa, pero ya no solo influye en eso, sino que además incluso puede producir trastornos físicos, orgánicos y funcionales. Y eso lo saben muy bien y lo podrían argumentar infinitamente mejor que yo los médicos que tenemos en esta sala. Mirad, Salmos 38, 6, 8. No son los versos que en esta mañana nos van a ocupar tiempo, pero como introducción los leemos. Eso es lo que le pasaba a David. Lo que acabo de describir, lo que acabo de decir, y lo que estamos experimentando en tantas ocasiones cada uno de nosotros, es algo que David también experimentaba, y muchos hombres, como algunos veremos. Ponme Salmos capítulo 38, 6, 8. Bueno, esta es la versión que a mí me gusta, a la pastora le gusta. Ponme la versión para que esté contenta y hoy me haga una buena comida. Ponme la Nueva Traducción Viviente. No está bien como complementaria, sí, porque es un lenguaje que entendemos muy bien, sí, aunque me gusta más aquellas que se acercan más a su original, pero nos sirve para que os pueda describir cómo el salmista en ese momento se encontraba. Fijaos: me retuerzo atormentado por el dolor, todo el día estoy lleno de profunda tristeza, una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. No sabemos exactamente el momento histórico que David está pasando por en ese momento, no lo sabemos con seguridad, pero sí que llegamos a la conclusión, después de estudiar el Salmo y estudiar el contexto, que esa situación que le lleva a David a expresar lo que está expresando no corresponde a una enfermedad física como tal conocida, sino que corresponde a una angustia interna que tiene el salmista por algo que está viviendo en su interior, por un problema y que le lleva y que le afecta absolutamente en todo. Y pudiera parecer, cuando pensamos en David, pudiera parecer extraño cómo un hombre como él puede estar experimentando lo que acabamos de leer. El rey
de Israel. ¿Es posible que él, con todo, ¿no?, lo que él tenía, con todo lo que él era, el rey de Israel, pudiera estar atravesando una situación de esa manera? Sí, por supuesto que sí. Él estaba atravesando una situación difícil interna y lo expresa de esta forma. Y si leemos, como lo hemos hecho en otras tantas ocasiones, varios de sus salmos, comprobaremos en muchos de ellos su humanidad. Comprobaremos en algunos cómo él se rompe. Comprobaremos en algunos de ellos su pecado. Y comprobaremos también cómo él expone de una forma real su estado de angustia. Y ahí surge la pregunta: ¿por qué esconderse detrás de una máscara que solo profundiza el dolor sin sanarlo? ¿Por qué sufrirlo en silencio? El salmista dijo en una ocasión: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así que, hermanos queridos, en esta introducción, antes de ir al texto que nos va a llevar el tiempo, es preferible mostrar fragilidad que ponernos una máscara, aunque eso a veces signifique exponernos delante del Señor y delante de, claro, no públicamente, no colgándolo en las redes sociales, no yendo a cualquiera, sino a esas personas que sabes que Dios te está llevando para que puedas de alguna forma arreglarlo. El salmista dijo: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. El mismo que dijo eso, dijo en tantos otros, y podría leer muchos, dijo esto: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Y qué significa me guardarás de la angustia? No significa que no atravesaré momentos de angustia, como hemos cantado, la prueba, en momentos de prueba. No significa que no pasaré por momentos de ansiedad, de angustia, de dolor, que incluso podrán llevarme incluso a la depresión. No significa eso. Significa que en medio de ellos, mientras los atraviese, tú serás mi refugio, tú me protegerás del peligro. Y eso es importante, hermanos, porque la angustia nos va a alcanzar a todos. La angustia nos alcanzará a todos, tarde o temprano, si ya no ha alcanzado. Aquí hay 42, entenderme bien, personas que estamos atravesando quizá por eso. Pero llegará de un momento a otro, y el problema ya no es que llegue o no, que llegará si no ha llegado. El problema es cómo atraviesas ese periodo. Si lo haces sin Cristo, si lo haces sin la revelación de la palabra de Dios, si lo haces sin la luz del Evangelio, si lo haces a solas, ese es el problema. En la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres. Rápidamente solo menciono como introducción 3. Elías, ¿quién no ha oído de Elías? El profeta de Dios, que vio la gloria y el poder de Dios de una forma tremenda. Ya lo sabéis, Elías dice que estaba tan triste que se quería morir. Capítulo 19 de Primera de Reyes. Job, capítulo 3. Dice Job: mejor hubiera nacido muerto, ahora estaría descansando en paz. Hombres de Dios que vieron la gloria de Dios, que vieron el poder de Dios, que vieron las maravillas de Dios en momentos determinados, deseando morir. Noemí, para mencionar también a una mujer, la suegra de Ruth, capítulo 1, tremendo también. Léete todos estos casos, léete todos los capítulos, todos los libros de estos capítulos, interesantísimos. Y ahí tenemos a Noemí en el capítulo 1 de Ruth, que dice, es muy fuerte también: ya no me llamen Dulce, porque ese era su nombre, llámenme amarga, porque estoy amargada de la vida. Tremendo, ¿eh? Claro, había perdido a su marido, había perdido a sus hijos. Y estos son un claro ejemplo
de lo que el dolor puede causar en el ser humano. Y la diferencia en cómo termina esto es cómo abordamos, cómo encaramos la situación. Como decía antes, la cuestión ya no es lo que te pasa, sino qué vas a hacer con lo que te pasa. Esa es la gran pregunta. Esa es la manera en cómo determinamos cómo acabará esa situación. Ellos, los que he mencionado, lograron continuar con su llamado y aún lo hicieron con más fuerza, con más poder. ¿Por qué? Porque vieron el propósito, vieron la fe, vieron la esperanza y vieron a Dios en medio del dolor. Tenemos casos totalmente diferentes y si vamos al Nuevo Testamento tenemos uno que no tiene nada que ver con los que estoy explicando, porque el resultado fue otro. Tenemos allí a Judas después de este fracaso y de este dolor, en vez de arrepentirse y quebrarse, lo vemos, ya sabemos, terminando de una forma trágica. Y yo quiero hablarlo desde el punto de vista espiritual. No tratar bien el asunto del dolor puede llevarnos a una situación donde acabemos sin ver la luz. Y eso es importante y tenemos que tenerlo presente. Andrea este jueves, y voy al texto ya con el que quiero compartir, Andrea nos estuvo hablando de esas voces que oímos, que son voces que tratan de hundirnos en el miedo. Y en definitivamente esta es la cuestión. Porque cuando estamos pasando por situaciones como las que estamos describiendo, uno se encuentra con miedo. Y yo quiero describir esta situación con miedo, con temor. Es lo que he dicho al principio. Me da miedo todo. Me da miedo levantarme, me da miedo el mañana, me da miedo mi familia, me da miedo el trabajo. Porque estoy en ese momento donde necesito experimentar a Dios como nunca lo he experimentado para poder seguir adelante. Entonces Andrea nos habló de esas voces en las que todos los que estamos aquí, no los 42 o el 42%, sino el 100%, todos hemos escuchado esas voces en que en tantas ocasiones lo que tratan es de derribarnos, de destruirnos y de tenernos paralizados, robándonos todo. Y David, y volvemos a David y nos vamos a quedar en David. David enfrentó muchas de esas situaciones y hoy quiero hablar de la más conocida de ellas. A David se le conoce sobre todo ¿por qué? Alguien me diga. Por David y Goliat. Yo pensaba que cantaríais la canción de David y Goliat, como David. Después, ya lo teníais. El domingo que viene. ¿Y si os digo que la cantéis después? Es broma. Al final si queréis. Quiero que hablemos de esa escena, pero escuchar bien. Porque no vamos a hablar de cómo acabó, que lo sabemos y claro que terminaremos mencionándolo. No quiero poner el zoom de la cámara en ese momento en el que le corta la cabeza a ese gigante, que eso ya sabemos que eso es así. Quiero poner el foco, el zoom de la cámara y aproximarlo a dos actitudes previas a este encuentro que se tuvo en ese lugar. La primera de las actitudes es la que tuvo Saúl y el pueblo. Y quiero analizar, quiero acercarme, quiero coger el foco y examinar por qué. Y es lo que vamos a ver. Y después quiero que analicemos por qué David, para nada con ansiedad en este caso, ha tenido otros muchos capítulos, este no, pero por qué este joven se enfrenta con esa valentía de esa manera frente a ese gigante. Entonces vamos primero a analizar la del pueblo, la actitud del pueblo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 11. Antes de leerlo, fijaos, frente a las amenazas de aquel gigante,
aquel Goliat, y todos tenemos nuestro Goliat, todos tenemos aquellos gigantes. Y fijaos que esas amenazas constantes, 40 días y 40 noches amenazando, el enemigo es insistente. ¿Te crees que va a ceder? ¿Crees que va a parar? ¿Crees que va a detenerse? ¿Qué te hace pensar eso? El enemigo no va a parar, el enemigo es insistente y no va a parar hasta verte como estaba este pueblo, y ahora vamos a analizarlo. Y este pueblo estaba bajo un alto nivel de estrés y de ansiedad por la amenaza de aquel gigante que estaba atemorizando sus vidas y sus futuros. ¿Y cómo sabemos esto que estoy diciendo? Lo dice capítulo 17, verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras amenazadoras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. El pueblo tenía miedo por su vida, por su futuro, por sus familias, por el día de mañana. Y ese miedo les llevó a turbarse en esas trincheras. Y esos son los efectos propios de lo que aquí estamos hablando, de lo que aquí estamos describiendo. Son los efectos propios de alguien que está estresado, de alguien que está con ansiedad. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que ese pueblo, el pueblo de Saúl y de Israel, cómo es posible que ese pueblo se encontrara así cuando ese pueblo tenía el respaldo de Dios previo a? ¿Cómo es posible que un pueblo que inicialmente tiene el respaldo de Dios se encuentre abatido, se encuentre aterrado en esas trincheras frente a ese gigante, frente a ese filisteo llamado Goliat? ¿Cómo es posible eso? He dicho que quiero poner la cámara, el zoom, aproximarme lo más cerca posible de esa situación. Entonces hay que correr 2 páginas para atrás en la Biblia e ir al capítulo 15, porque ahora nos estamos acercando con el zoom para ver por qué ese pueblo que tiene la palabra, que tiene la promesa, que tiene la bendición de Dios, se encuentra como se está encontrando. ¿Por qué? Capítulo 15, verso 3. Ese pueblo, Saúl y ese pueblo reciben una instrucción de Dios, una orden de Dios. Ve pues y hiere a Amalek. Amalek representa, antes de seguir leyendo para entenderlo bien, Amalek representa toda la decadencia espiritual, lo sucio, lo que está manchado, lo oscuro, el pecado, la ofensa, la inmoralidad, la idolatría, todo eso, la decadencia espiritual. Y métele allí todo lo feo, mételo allí. Eso es lo que representa Amalek. Entonces, Dios les dice, ve y hiere a Amalek y destruye parte de lo que tiene. Todo, claro. ¿Destruye qué? Destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Sí, lo hago así para provocar eso. Destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, vacas, ovejas, camellos, asnos. Estamos hablando en términos espirituales, lo que representa Amalek. Y eso es lo que hace. Tras esa orden, Saúl y el pueblo de Israel va hacia Amalek y hace la guerra, verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Tremendo! Pero hay un problema. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor,
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Hay un problema. Allí hay un problema de desobediencia. Porque Dios les dijo, ve a Amalek, y ya sabes lo que Amalek representa, y destruye todo lo que tenga que ver con él. No te apiades, pero ellos perdonan parte de lo que Dios les dijo que destruyeran. Y frente a esa situación, Dios envía a Samuel, a su profeta, para que le hable a Saúl. Y vemos en el versículo 13 que vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Mentira. Yo he cumplido, dice, la palabra del Señor. Y Samuel entonces le dice, ¿sí? Pues, ¿qué es este sonido, este balido de ovejas y bramido de vacas que yo estoy oyendo con mis oídos? ¡Oh, qué fuerte! Hermanos, son días, o sea, yo sé, estamos frente a una palabra que tiene 3 años, pero que será hasta que Cristo venga. Yo sé que es fuerte la palabra de Dios a veces. Pero es que Dios es, como se escuchaba hace unos días o semanas, Dios es 3 veces santo. Para si a alguien le queda alguna duda con la primera, la segunda y si no con la tercera. Dios es 3 veces santo. Y yo sé que la palabra de Dios a veces nos confronta y nos lleva a una situación en la cual el Espíritu Santo está haciendo allí una guerra y una lucha con nosotros, pero no hay otro camino. Entonces, el Señor en este tiempo donde la palabra de Dios es clara y lo que Dios te está demandando es claro, el Señor te lleva a que acabes con todo lo que ofende a Dios. Para que acabes con todo lo que mancha tu relación con Dios. Para que acabes con todo aquello que te está separando de la voluntad de Dios. Que acabes con todo. Y tú dices, bueno, sí. Y le das al Señor una parte, o le das al Señor lo que Él te está pidiendo, y va la semana siguiente y sigues haciendo lo mismo, o a lo mejor poco, o algo poco, pero ese poco después se vuelve a convertir en mucho. Y tú vas y vienes y alabas a Dios como si todo pudiera continuar igual. Y tú le dices, Señor, yo te he dado, y el Señor te dice, ¿sí? ¿Me has dado? ¿Y por qué yo estoy escuchando? Te dice el Señor en esta mañana. Todavía balido de ovejas y bramidos de vacas en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tu intimidad, cuando estás a solas, cuando nadie te ve, cuando vas a los sitios. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy escuchando todavía? Dice el Señor. Balido de vacas, de ovejas y bramido de vacas. ¿Por qué? Y quiero decir, y Saúl dice, verso 15, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y fíjate qué fuerte, quiso espiritualizarlo, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos todo, ¿eh? Pero esto era para sacrificarte a ti. ¡Wow! Mal está en que se oigan, peor está en que quieras espiritualizarlo. No se puede espiritualizar lo que no es de Dios, lo que no es espiritual. Y frente a esta exposición de Saúl a Samuel, versículo 22, Samuel le dice,
¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer, escucha bien, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿A Dios le gustan los sacrificios? Sí. ¿A Dios le gusta cuando te levantas más pronto para orar? Sí. ¿A Dios le gusta cuando estás siempre disponible para servir? Sí. ¿A Dios le gusta verte en los cultos? Sí. ¿A Dios le gusta ver que ofrendas y que diezmas con gratitud? No por obligación, sino por gratitud y por alabanza a Dios. Sí. ¿A Dios le gustan todos los sacrificios que hagas para que su reino avance? Sí. Pero escucha una cosa. Solo le complacen aquellos que lo hacen, aquellos cristianos que lo hacen obedientes, prestando atención a lo que dice y dándole todo lo que Él está pidiendo. Hay una gran diferencia entre gustar y complacer. A Dios solo le complacen corazones obedientes que se dedican a prestarle atención a lo que Dios está diciendo y hacen lo que dice. Y si hasta aquí es fuerte, el verso 23 aún es más fuerte. Dice, está hablándole Samuel a Saúl. Dice, porque, escucha bien, como pecado de adivinación es la rebelión. Ay, hermanos, cuando a veces algunos me decís, es que yo soy rebelde por naturaleza. Pues pídele a Dios que quite esa rebeldía. Porque para el Señor es como un pecado de adivinación. La rebeldía te lleva a desobedecer. Y desobedeciendo a las autoridades que Dios ha delegado, o haciendo caso omiso, desobedeces también a Dios. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así Saúl fue desechado del Señor y como consecuencia el Señor le desechó a él como rey. Y el pueblo también le desechó por cuanto también desobedeció. Y esa desobediencia los mantuvo atrincherados con pánico, con terror, con angustia, con estrés, con todo tipo de lo que tú quieras meterle allí, atrincherados en aquella trinchera escuchando a ese gigante. Escucha bien, porque vamos ya a la segunda actitud, que nos gusta más. Cuando a Dios solo le damos una parte de nuestra alma y de nuestro corazón, cuando a Dios solo le damos aquello que nos interesa o que no produce sacrificio en nosotros, cuando a Dios le damos solo unos días, un domingo, cuando solo le damos una parte de nuestra alma, de nuestro corazón, escucha bien, el enemigo, por la otra parte, siempre encuentra atajos y caminos para llegar a tu corazón, entrar y atemorizarte en las trincheras. No hay más. Y así estaba ese pueblo. Así estaba ese pueblo, atrincherados allí, frente a ese gigante que les estaba amenazando. El zoom de la cámara, la quitamos del pueblo, y nos vamos a ponerle el zoom a David. Que David no está ansioso, en esa pelea. Él tiene muy claro
¿Dónde está su confianza? Pero sí que quiero que veamos dos cosas que David, previo a ese encuentro, previo a esa lucha con el gigante, tuvo que enfrentar. Porque probablemente en una o dos nos podamos estar identificando con situaciones que actualmente tenemos que vencer frente al gigante que tenemos por delante. Y la primera de las dos cosas que David tuvo que vencer, superar antes de ese encuentro, es el menosprecio. El menosprecio. David fue menospreciado. Y fue menospreciado por todos los que estaban presentes en aquel momento, en aquella situación. Por todos. Mira, 17:28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Tu trabajo es tan insignificante, pero aún así, esas pocas ovejas, ¿a quién se las has dejado en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. David fue menospreciado por su familia. Pero no solo su familia. Verso 30. David fue menospreciado por el pueblo también. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Menospreciados por su familia, menospreciado por su familia, por sus propios hermanos, menospreciado por el pueblo, menospreciado por Saúl, versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Despreciado también por Saúl, por quien tendría que haberle impulsado y animado. Despreciado por el propio gigante, 17, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿cómo? En poco. Menospreciado por todos, por los más cercanos, por el pueblo, por Saúl, por el filisteo, por todos. ¿Había alguien allí que no estaba menospreciando a David? Sí. Dios. ¿Por qué? Porque cuando Samuel le ungió para ser rey, Dios hace una declaración y él dice: yo no miro lo que el hombre mira, yo no miro el exterior, yo no miro lo que los demás pueden ver, yo no miro eso, yo miro el corazón. Y el Señor conocía bien cuál era el corazón de David. Así que la confianza de David no estaba puesta ni en su familia, ni en el pueblo, ni en Saúl, ni siquiera en sí mismo. No estaba puesta en la religión, no estaba puesta en el pastor, no estaba puesta en el servicio que hacemos, no estaba puesta en el local que tenemos, no estaba puesta en las actividades que tenemos. La confianza estaba puesta en Dios, porque conocía las palabras y las promesas de Dios para su vida. Por eso, como estaba su confianza puesta en Dios, él puede escribir el Salmo 56. Este sí quiero leerlo, las primeras palabras. Salmo 56, 1, 4. Como su confianza no está puesta en nada ni en nadie, sino solo en Dios, él puede escribir y decir. Salmo capítulo 56, verso 1. Ten misericordia de mí, Señor, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y suscribo lo que ha dicho la pastora cuando estamos hablando de enemigos espirituales, para nada carnales, no malinterpretéis. Y acaba diciendo: en el día que temo, yo en ti confío.
¡Wow! ¡Gloria a Dios! En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. Así que en esta mañana, pon tu mirada en Cristo, deleítate en el Señor, dice el salmista, y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Es la primera de las cosas que David tuvo que vencer, y ahora menciona la segunda, y ya para ir terminando. Verso 38 de primera de Samuel 17. Cuando ya Saúl accedió a que él fuera a enfrentarse a ese gigante, esta es la segunda de las cosas que David tuvo que superar y vencer antes de ese encuentro. En el verso 38 dice que Saúl vistió a David, ¿con qué? Con sus ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Saúl vistió a David con sus ropas. Era tan carnal que pensaba que David podría vencer a Goliat con sus armas. Pero esas armas eran de Saúl. Pero Saúl no tenía intimidad con Dios. Saúl no era obediente, no fue obediente. Incluso Saúl fue desechado, ya lo hemos leído. Saúl no tenía, como he dicho, intimidad con Dios. Él no sabía que las armas de David no eran carnales, sino que eran espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de Goliats y de fortalezas. ¿Cuántos creen eso? Porque estas son las armas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Armas que no son carnales, que no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando mi pensamiento, porque todo empieza aquí, cuando mi pensamiento trata de llevarme cautivo a hacer algo que ofende a Dios, que desagrada a Dios, al pecado o incluso a la ansiedad o a la dificultad, cuando mi pensamiento me lleva allí, las armas que Dios me ha dado son tan poderosas que permiten poder bloquear ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Y cuáles son esas armas? La palabra de Dios, la oración, la alabanza, la adoración, la consagración, la entrega, el dárselo todo a Dios. Así que cuando tengas un pensamiento, que todo empieza aquí, antes de que tú pronuncies algo que ofende a Dios, empezó aquí. Antes de que tú vayas a un lugar que desagrada a Dios, empezó aquí. Antes de que tú peques y se materialice, se consuma el error delante de Dios, empezó aquí. Entonces, cuando venga algo, bloquéalo en el nombre del Señor y llévalo cautivo a la obediencia de Cristo, porque las armas que Dios te ha dado son poderosas para la destrucción de pensamientos que nos llevan a la muerte y al desastre. ¿Entendéis lo que digo? Es importante. Porque la victoria no está en nosotros, está en Cristo Jesús. Y eso es importante que lo entendamos. Entonces, verso 39, ciñó David su espada, probó andar, porque nunca lo había hecho, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. No podemos andar con nuestro, no podemos acabar con nuestro gigante si nosotros seguimos con ropas carnales. No podemos, es imposible, es imposible. Es imposible que nos vistamos de Saúl y pretendamos acabar con el gigante que está atemorizando nuestra vida. Es imposible. Nos vestimos de religión, nos vestimos de apariencia, fingimos que todo va bien, le damos solo una parte, le damos solo unos días
Y con eso esperamos y confiamos que nuestro gigante nos dejará y saldremos victoriosos. Hermanos, eso es imposible. Por eso David, verso 39, dice, yo no puedo andar con esto. Y última expresión. Y David echó de sí esas cosas. Gloria a Dios. Tienes que despojarte en esta mañana de aquellas cosas que tú tratas de usar para obtener la victoria frente a ese gigante. Tú tienes que desechar eso porque es que no sirven absolutamente para nada. Debes desechar la armadura de Saúl para ponerte la armadura de Dios. Y la armadura de Dios la tenemos en Efesios capítulo 5. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la palabra, la oración, la santidad, la comunión, la consagración. Esas son las armas, solo esas, que te van a dar la posibilidad de que, como David, te plantes delante de ese gigante y le digas, mira, tú vienes con tu lanza, con tu jabalina, con tu escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y ya sabemos cómo acabó. Le cortó la cabeza. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando. Podemos pasar. ¿Y por qué, hermanos, he querido recordar esta escena, esta historia tan predicada, tan famosa? Porque aquí hay 42 personas con ansiedad, con miedos, atrincherados, escuchando las voces de ese enemigo espiritual que lo que quiere es traer miedo y dejarte ahí en esa trinchera, paralizado. 2. ¿Por qué he querido predicarlo? Porque hay pecado de desobediencia. Porque hay pecado que te ha expuesto al peligro y estás siendo un blanco fácil para el enemigo. Porque aún hay balidos de ovejas que se están escuchando en tu vida. Yo no los escucho en tu vida, pero tú sí estás escuchándolos. Y sobre todo, el Espíritu Santo los está escuchando. Balido de ovejas, bramido de vacas. Y en esta mañana, Dios te lo pide todo. No te pide parte. Te lo pide todo. Todo. El problema es que has perdonado pecados, entenderme la expresión, en tu vida. Y esos pecados que tú has perdonado hoy tienen que estar puestos delante de la cruz, frente a Cristo, que es el único quien puede perdonarlos y darte su gracia, su misericordia, su perdón, su amor, su reempezar una vez más, pero esta vez más fuertes, más llenos de su Espíritu Santo, para taparle la boca al enemigo y dejar de escuchar sus voces. ¿Por qué quise hoy compartirlo? Porque hay personas que a lo mejor en esta mañana se sienten menospreciadas por todo su mundo alrededor. No lo sé, a lo mejor quizá en esta mañana lo haya. Y necesitan escuchar lo que el propio salmista, que atravesó infinidad de ellas, expresó en el capítulo 22, verso 24. Dice, el Señor no menospreció la aflicción del afligido. Él en esta mañana no te menosprecia. No desatiende la aflicción del afligido. Ni él ni de él escondió su rostro, sino que cuando el afligido clamó y clamó a él, él oyó.